Pero hoy vamos a ver una cuestión muy profunda acerca de lo que es el dolor y el sufrimiento. Vamos a ir fluyendo. ¿Qué es el dolor en nuestra vida? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Y qué es lo que hace, ¿sí?, que una de estas, que el dolor se pueda convertir en sufrimiento? ¿O cómo, si estamos sufriendo, pudiéramos convertir el sufrimiento a dolor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería preferible experimentar en nuestra vida? Ujú. Eh, y, ¿Y por qué? ¿Y cuáles serían los pasos para poder convertir el sufrimiento en dolor o el dolor en sufrimiento? Es muy importante entender las dos cosas, ¿no? Y bueno, el día de hoy es un día fuerte. Ayer fue una luna llena. Y la gente, bueno, que no sabe mucho de esto, piensa que la cuestión astrológica, la cuestión cosmológica, es como una cuestión de fantoche o una cuestión que no es real o que es del demonio, cosas así como las religiones, y no es así. Cosmológicamente, todo, o sea, tú sabes, por ejemplo, que está el Sol, y el Sol sostiene a todos los planetas a su alrededor, y vamos a suponer un planeta que es Júpiter, que es el segundo, es el planeta más grande, pues el segundo cuerpo más voluminoso después del Sol. El Sol toma con su gravedad, con su fuerza de gravedad, a Júpiter y lo mantiene en órbita, ¿ok? La, la gravedad de Júpiter también se hace como un abrazo aquí, y esto forma una fuerza. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la Tierra aquí y la Luna aquí, podríamos tener también esta conexión, pero también vamos a tener, por ejemplo, que esta fuerza gravitatoria que estamos teniendo, cuando baja y pasa por la Tierra, nos afecta. Uh-huh. Si tenemos, por ejemplo, aquí a Venus con su fuerza gravitatoria, tenemos aquí a Saturno con su fuerza gravitatoria, entonces vamos a tener que nosotros, que somos seres, entidades minúsculas, evidentemente estamos siendo influenciados por toda la fuerza gravitatoria. ¿Esto a qué va? Bueno, pues tuvimos dos eclipses, y los eclipses, ¿qué pasa? Los eclipses es cuando se juntan, por ejemplo, si está la luna aquí y está el sol, entonces se juntan estas fuerzas gravitatorias y se hacen mucho más fuertes, formando portales energéticos que destapan cosas que traemos adentro, ¿no? En el subconsciente, en el cerebro. Entonces, ahorita en el planeta, debido a cómo están funcionando las cosas en el sistema solar, a los ritmos del planeta, están existiendo depuraciones muy fuertes, ¿no? Lo podemos ver, ahora tenemos pues, tres huracanes, uno en el Golfo, el huracán Katia, como mi amiga de allá de Cancún, y tenemos otros dos huracanes que están pasando ahorita por Cuba, por Puerto Rico, estas zonas. Todo esto es depuración. El agua son emociones. Y nos está enseñando, tuvimos también los tifones que ocurrieron allá en Oriente. Todo esto en la Tierra ahorita, la energía es depuración, depuración constante, aprendizaje. Hay cuestiones de muchísima crisis en muchísimas personas, ¿no? Y es por esto que hablé la vez pasada de crisis, y que hoy vamos a hablar de lo que es el dolor, el sufrimiento y qué hay aquí en medio, qué es lo que el dolor, cómo se modifica para conectarse de este lado. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. El dolor. El dolor es un estado natural.
Todos los seres vivientes tienen dolor. Todos los animales tienen dolor. No existe ningún ser viviente, inclusive las bacterias o inclusive hasta un virus, podría sentir dolor. ¿Ok? Claro, de diferentes maneras. No todos tienen un sistema nervioso. El dolor es absolutamente necesario. Porque es un mensajero. El dolor nos manda un mensaje que nos está diciendo que existe algo a nuestro alrededor que no está bien y que nos podría costar la vida. ¿Ok? Nos puede costar relaciones, trabajos, muchas cosas. Es un mensaje. Y el dolor es nuestro compañero, es nuestro aliado. Porque nos dice qué tenemos que comer. Por ejemplo, si tú comes algo con espinas y esas espinas te van a hacer daño, la lengua nos va a doler y nos va a decir escúpelo. ¿Ok? Si tú te acercas a un árbol que es venenoso y tocas el árbol con tu brazo, va a generar un dolor y el dolor nos va a estar diciendo que nos tenemos que alejar. Inclusive cuando tú tienes una relación con una persona y esta relación se empieza a volver muy destructiva, muy dolorosa, el mismo dolor te está diciendo, te está avisando que hay algo que no está bien, que te puede llevar a la muerte. Es decir, el dolor nos salva de la muerte, nos salva de la destrucción. ¿Sí? Dijéramos, es nuestro salvador. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los pacientes diabéticos cuando se pierden la sensibilidad de sus pies? Ya no tienen dolor, entonces una piedra, un clavo, una aguja se les queda enterrado, se les empieza a generar infección y después podredumbre en sus miembros inferiores y hasta que no huelen es que saben que se están muriendo o que se les está cayendo una pierna, ¿no? Los que tenemos nuestros nervios completamente sanos, si tocamos una espina, inmediatamente el dolor nos va a decir quita el pie o quítate la aguja. Porque si se nos infectan, vamos a tener dolor. Entonces, el dolor en la vida, ¿sí? Es un aliado. Se nos ha enseñado en esta enferma sociedad que el dolor es algo que debemos de evitar y que debemos de no escuchar. Y esto también ocurre en la cuestión médica. ¿Cuáles son los medicamentos que más se venden? Los analgésicos. En la cuestión física, vamos a suponer que tú tienes una gastritis. Ajá. Aquí está el estómago. Y cuando el estómago se daña, bueno, aquí lo puse con una hernia yatal, perdonen ustedes. Aquí está, ya normal. Ajá. Cuando el estómago se inflama, nos duele, nos va a generar un dolor ardoroso, ¿ok? Y nos está diciendo que hay algo que no está bien en el estómago, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos un centro energético, que próximamente vamos a hablar de los chakras, ¿no? Donde alrededor del estómago se maneja la ira, la fuerza de voluntad y todas las emociones que son fuertes, junto con el hígado del otro lado. Entonces, un dolor emocional que no es atendido se va a volver un dolor físico. Y el dolor físico dentro de la medicina energética, ¿sí?, nos va a gritar: oye, Tere, oye, Jesús, oye, Marina, oye, quien sea, ¿ok? Hay algo que no está bien en tu cuerpo y hay algo que no está bien en tus emociones. El dolor físico entonces nos manda, nos grita que hay un dolor emocional y el dolor emocional nos va a decir siempre que hay algo que tenemos que transformar.
y que transformar de dos maneras. Una transformación interna y después una transformación externa. Siempre que hay dolor, de lo que quieras, emocional, físico, mental, espiritual, nos está exigiendo un cambio, un aprendizaje y un crecimiento. Por lo tanto, quiero que hagamos un pequeño break en este momento y hagas una pequeña reflexión. Si tienes un lápiz o tienes un papel en este momento, quiero que escribas cuáles son tus dolores. El dolor mental se genera en una preocupación, en pensamientos obsesivos, en compulsiones, en adicciones. El dolor emocional puede ser que haya un enojo crónico, que te estés volviendo una persona excesivamente, sí, explosiva. Puede haber un dolor desde la tristeza, desde el miedo o desde sentirte deprimido. ¿Cuál serían los dolores que estás teniendo en este momento? Si tienes un dolor físico, siempre el dolor físico, y esto es algo que tienes que entender, siempre el físico es una señal para que entendamos que hay algo en el cuerpo energético y en las emociones. ¿Ok? ¿Cuáles son los dolores? El primer punto, entonces, aquí sería observar cuáles son tus dolores en este momento, cuáles son tus miedos, cuáles son tus enojos, cuál es tu ira. Y tendríamos que hacer una reflexión como diciendo, bueno, como traducir los dolores. Entonces, tengo una gastritis, ¿no? Esta gastritis, pues es enojo. Y lo tenemos que traducir. ¿Hacia qué estoy enojado? ¿Hacia qué tengo tanta ansiedad? ¿Sí? Si me está doliendo la espalda baja, la lumbar, pues esto nos va a reflejar miedo a las cuestiones económicas, miedo o insatisfacción en el trabajo. Si tenemos un dolor en el pecho, nos va a hablar de cuestiones de amor, de relaciones, de contacto emocional. Si tenemos dolores en los brazos, quiere decir que ¿para qué nos sirven los brazos? Los brazos sirven para actuar, para crear, ¿no? para hacer cosas, fabricar. Entonces hay algo que nos está doliendo o que tenemos resistencia. Hay que traducir el dolor físico al dolor emocional. Y el dolor emocional, entonces, lo vamos a traducir a conciencia y aprendizaje. Por ejemplo, tengo gastritis, ok. ¿Cuál es la emoción? Pues estoy muy enojado, ok. ¿De qué estoy enojado? Bueno, pues estoy enojado porque mi jefe no me trata bien. O estoy enojado porque mis hijos no me dan el reconocimiento. O porque mis padres no me dan el reconocimiento, ok. Y entonces tenemos la conciencia, que es, hay algo que no está bien en mi vida. Y en esa conciencia viene la enseñanza y viene el aprendizaje. Y entonces hay que aprender. En la medicina energética que yo manejo, siempre tenemos que aprender y la curación va a venir una vez que se haya aprendido, ¿sí? Conscientemente qué es lo que está pasando aquí. Voy a poner un ejemplo un poquito más interesante, como sería una artritis reumatoide. Voy a borrar esto por el momento. Y te voy a decir cómo funciona el dolor en una artritis reumatoide. Una artritis reumatoide es una enfermedad que se ocurre cuando las células del timo, los linfocitos T, y que se encuentran también en los ganglios linfáticos, reconocen como extraño nuestras cápsulas y nuestros tejidos de colágena articulares.
fundamentalmente las manos, las muñecas, las rodillas, los tobillos, ¿sí? La articulación atlantoxoidea, que es esta, o que es la articulación temporomandibular. Entonces, los linfocitos, ¿sí? reconocen y atacan al propio cuerpo y destruyen. Y este ataque y esta destrucción nos genera dolor. Vamos a tener una mujer generalmente joven, con las manos hinchadas, no puede tomar las cosas, en la mañana amanece toda rígida, con las articulaciones muy, muy sensibles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, sabemos que las enfermedades son equivalentes a nuestras estructuras mentales. Una mujer, en este caso, que se odia, que se juzga mucho. Generalmente nosotros nos odiamos cuando tenemos padres que no nos quieren y que no nos aceptan. Cuando tenemos padres o familias que nos dicen que nosotros somos inaceptables, ¿sí? No me puedo amar, no me puedo aceptar, me odio, me juzgo, ya sea por lo que soy o ya sea porque hice algo, cometí algo, no puedo hacer algo que me gustaría. Este odio se mete en el tejido linfático y el tejido linfático ataca el cuerpo y nos genera este dolor y esta inmovilidad. ¿Cómo sería entonces la traducción? Entonces, me duele todo el cuerpo, no puedo moverme, ¿okay? Y me estoy destruyendo, se me están destruyendo primero las articulaciones, después los huesos, se me rompen los tendones, aquí los tendones extensores fundamentalmente, se me rompen las articulaciones, ya no pueden masticar. Entonces, toda esta destrucción la tenemos que traducir hacia: yo me estoy odiando, yo me estoy juzgando, yo no me estoy amando y no me estoy aceptando. ¿Y cuál sería el aprendizaje aquí? El aprendizaje entonces tendría que ser: yo me amo, yo me acepto, me libero de los patrones familiares, ¿okay? Y una vez que aprendemos la lección, cuando me libero de todo lo que me dolía, cuando me perdono, entonces los linfocitos dejan de atacar y la persona se cura, ¿no? Así es como el dolor nos va a llevar siempre a un aprendizaje en conciencia. El dolor, le podríamos decir que inclusive es sagrado y hay que aprenderlo a escuchar. Desde pequeño has estado viendo en la televisión que no hay que sentir dolor, que hay que tomar la aspirina, cualquier tipo de analgésico ante cualquier situación. Claro, hay momentos en donde pues sí lo tenemos que hacer, pero no estamos acostumbrados a escuchar el dolor. Por ejemplo, si viene una tristeza profunda, y sientes esa tristeza, la gente sale, toma el café, toma la Coca-Cola, se va de fiesta, trata de no escuchar y entonces no podemos aprender la lección, mucho menos estudiar para que esta tristeza se pueda ir desde el fondo, ¿no? Ahora, ¿qué es el sufrimiento? Ok. El sufrimiento viene de dos o tres cuestiones mentales, ¿sí? La primera es hacer un juicio al dolor y creer que esto no debería de existir en mi vida.
Una cosa es que me duela y diga, bueno, a ver, me está doliendo, ok, voy a respirar, voy a entrar profundo en mí y voy a hacer el trabajo para sanar mi propio cuerpo desde la responsabilidad. Y otra, ¿sí? Es decir, me está doliendo, es malo, ¿sí? Que me esté doliendo, no debería de existir esto, quiero huir del dolor, ¿sí? Quiero hacer como si no existiera, lo juzgo, ¿sí? Lo odio, ¿sí? Quiero destruir el dolor. Y esto ocurre mucho cuando somos ignorantes de los mecanismos del dolor en nuestra vida. Cuando ocurren estas cosas, entonces es cuando viene el sufrimiento. Ahí vienen, hay muchísimos temas, que es, el sufrimiento se genera con una obsesión también, donde todo el tiempo estamos pensando que esto no debería de existir, y al obsesionarnos con esto le damos más poder y lo hacemos muchísimo más fuerte, porque todo esto resiste el dolor y lo empodera. Y tiene varios efectos, ¿sí? Lo vuelve más fuerte, lo vuelve persistente y esto lo hace crónico. No aprendemos la lección, nos obsesionamos con el dolor, lo odiamos, nos juzgamos a nosotros mismos por estar sintiendo dolor y esto perpetúa el dolor. Este es el sufrimiento. Y hay otro tema aquí muy fuerte que es la resistencia. Resistir el dolor, por ejemplo. Si tú tienes un dolor de cabeza, una migraña, inmediatamente generas miedo al dolor, quieres huir, lo quieres deshacer, tomas el analgésico, ¿ok? Te obsesionas con esto, lo resistes, ese dolor va a estar regresando constantemente porque no estás escuchando su mensaje y al no escuchar entonces no puedes aprender y no puedes transformar las cosas. De aquí viene una ley que dice, resistencia causa persistencia. Todo aquel dolor que en mi vida yo resisto, persistirá, se cronificará y entraré automáticamente en sufrimiento. Existen dolores, por ejemplo, que no queremos evitar. Voy a poner otro ejemplo aquí. Vamos a suponer que hay una mujer que está triste, sabe que la relación de pareja que tiene ya no le gusta, y sabe que tiene que hacer una separación, que se tiene que liberar de una relación, de una persona a la cual pues ya no quiere o no la trata bien. Aquí hay un dolor, pero ella siente que si se separa de esta persona debido a su codependencia, va a venir otro dolor más grande. Y viene entonces, viene entonces la cuestión característica, ¿no? de las situaciones sin salida, que es, si me quedo, tengo que tolerar el dolor de esta relación, de no ser amada, de no ser tomada en cuenta, pero si me voy a tener que soportar el dolor de tener que trabajar, de estar sola, de hacerme cargo de mi vida y de las situaciones. Y estamos entonces huyendo de este dolor, creando cada vez más de este,
y la vida se vuelve como un callejón sin salida donde no hay un modo de estar en paz. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Para que esto se quite, tendríamos que confrontar esto y permitirnos, al separarnos de la relación, ¿sí?, caer en el dolor, escucharlo, sentir el dolor de nuestra soledad, de nuestra tristeza, ¿sí?, de nuestro fracaso, sentirlo completamente. Y si nos entregamos a él, en 1, 2 o 3 meses, a lo sumo, este dolor se elimina. Pero nos tenemos que entregar. Nos tenemos que lanzar sobre el dolor para que este dolor se pueda ir. ¿Vamos entendiendo? Voy a poner aquí entonces las dos leyes del dolor y del sufrimiento, que son: 1. Todo aquello que tú resistes causa persistencia. Y 2, sí, experiencia, una experiencia que se experimenta, que se siente, ¿sí? Toda la experiencia, ¿sí?, nos lleva a eliminar el dolor. Entonces, para eliminar el dolor, tenemos que entregarnos al dolor. No tenemos que huir, no tenemos que correr. Tenemos que confrontarlo, pararnos frente a él, tomarlo, abrazarlo, escucharlo y entonces actuar. El dolor siempre nos va a indicar el camino del crecimiento. ¿Ok? Apunten estas leyes. Resistencia causa persistencia. Y experiencia que te des permiso de sentir, de experimentar, se va a eliminar. Ahora, vienen otras dos cosas aquí. Cuando nosotros resistimos a hacer las cosas, tenemos miedo, nos ponemos como víctimas. Y esto es otra de las características del sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, ¿okay?, quiere decir que estamos siendo víctimas. Le estamos dando el poder a otra persona, a otra cosa sobre nuestra vida y no somos capaces de tomar la responsabilidad. Vivir como una víctima, sintiéndose el pobrecito, el que las cosas no tienen solución, y vivir sentado viendo la televisión, viendo el Netflix todos los días, todas las noches, tratando de evadir mi propio dolor, que no me lleva a ningún lado más que el sufrimiento. La única manera de eliminar el sufrimiento es a través de volvernos responsables de nosotros mismos, ¿sí? Y desde la responsabilidad escuchamos y aprendemos. Y no estoy diciendo que esto sea cómodo. Evidentemente, la zona de comodidad está aquí, en el sufrimiento. Es cómodo sentir la ansiedad, pero llegar a tu casa y prender el Netflix, agarrar las palomitas, agarrar la Coca-Cola, ¿sí?, y quedarte ahí nada más viendo, fugándote, agarrar la borrachera el jueves, el viernes, el sábado, fumarte ese toque, etc. Y es mucho más fácil fumarte el toque que confrontar tu dolor. Aparentemente por unos minutos o por una noche el dolor se va, pero no es así. Inclusive las drogas muchas veces hacen que el sufrimiento siga creciendo. ¿Por qué? Porque mucho de la droga es resistir
el dolor también, no lo queremos sentir. ¿Cuál es la mejor manera de experimentar el dolor real? Sin alcohol, sin café, sin chocolate, sin drogas, sin televisión, ¿sí? Y meterte bien, ya sea a la bañera, a la cama, a donde sea, a sentir y experimentar qué es lo que estoy sintiendo y qué es la lección a donde me está queriendo llevar este dolor. Y para poder hacer esto necesitamos actuar. Y el actuar no es cómodo, por eso a la gente le gusta el sufrimiento. Porque del sufrimiento no tienes que actuar, solo estás sufriendo, estás cómodo, es un confort absurdo porque hay dolor todo el tiempo de manera crónica. En cambio, cuando tú actúas y te vuelves responsable, hay un dolor que son 2, 3 meses, 6 meses, y una vez que has aprendido y que has crecido, todo esto se elimina. ¿De acuerdo? Entonces, si tú en este momento de tu vida sientes que hay sufrimiento y que ese sufrimiento ya tiene meses o días o tiene años, quiere decir que has estado resistiendo sentir algo, que estás sentado en el sofá, que estás chillando, ajá, que te estás quejando, que te estás culpando a otros, pero que no estás tomando la responsabilidad. Por lo tanto, aquí podemos ver un mecanismo que es muy importante, que es para dejar de sufrir necesitamos levantarnos del sofá y necesitamos dejar de culpar a los demás. Los demás al final no tienen la culpa la tienes tú porque has permitido que las cosas lleguen hasta ese punto. ¿Ok? ¿En qué zona de confort estás? Vamos a decirlo así, te estás haciendo güey, te estás haciendo pendejo, pensando, ¿sí? Que el estarte quejando, inclusive a veces que el estar rezando, porque mucha gente reza mucho pensando que Dios va a resolver las cosas. Y no es como las resuelve Dios así. ¿Por qué? Porque tú vienes a aprender y vienes a actuar. No vienes a rezar. Dice, hay que rezar y actuar. El rezo toma su efecto una vez que tú estás tomando acción por ti. Ahí sí es donde toma el efecto, pero rezar e irte a la cama, rezarte el rosario e irte a ver la televisión, así eso no resuelve nada. Tienes que rezar y después tienes que actuar. Es la única manera de que el rezo sí surja pues su efecto. ¿Ok? ¿Desde qué punto has estado en tu zona de confort ahorita, sufriendo crónicamente, ya sea con una enfermedad, ya sea con una relación, ya sea con un trabajo que no te gusta, con una situación económica? Y la pregunta sería, ¿cuándo vas a empezar a actuar? ¿Cuándo vamos a empezar a actuar? Ahora, vamos a este punto de arriba, que es el juicio. Que es algo muy importante para quitar el sufrimiento. El juicio es una estructura mental absurda basada mucho en la filosofía de las religiones, donde nos dicen que existen cosas que por sí mismas son buenas o son malas. ¿De dónde viene el juicio? Pues muy interesante. Las religiones piensan que hay un tipo arriba, enojón, y se divierte juzgando
y piensan que puso tipos aquí abajo y que los creó única y exclusivamente con el fin fundamental de que le obedecieran. Es para eso los creó. Necesitaba tipos que le obedecieran, que le hicieran caso. Y si no le hacen caso, entonces él se enoja y se hace completamente infeliz. Y si estos tipos babosos, ¿sí? Débiles, frágiles, no le hacen caso a este, entonces los va a castigar. Y que si se portan bien y le hacen caso a todo lo que él dice, entonces les va a dar un premio. Y todo esto es como funciona este planeta condenado y ve cómo están las cosas. Específicamente en los países donde hay religiones, donde las religiones son obligatorias. Donde en países donde no hay religiones, así, no hay tanta guerra, no hay tanto conflicto. La guerra viene de las religiones. El terrorismo viene de las religiones, del nacionalismo, ¿okay? De creer que existen las cosas buenas o malas. Pero si simplemente tomamos un poco de historia y nos ponemos a estudiar un poquito, vamos a observar que para cada religión, para cada tribu, para cada familia y para cada persona, el juicio de bueno y malo es completamente diferente. Y vendría pues una pregunta. ¿En el universo existen las cosas malas? ¿Existe un libro, una ley? Y claro, la gente muy religiosa me va a decir, bueno, pues en la Biblia viene una ley. Y bueno, vamos a tomar esto. Vamos a suponer que tenemos aquí un libro sagrado, llámale el Corán, o llámale la Biblia, o llámale el libro de John Smith, o llámale lo que quieras, da lo mismo. ¿Ok? Estos libros están llenos de juicios. Entonces, tenemos una persona aquí. Y esta persona tiene un impulso sexual y quiere experimentar una situación que su alma le está pidiendo y tiene una relación sexual, vamos a suponer que con su novia antes del matrimonio, sexo premarital. Como viene esto aquí, dice que no debes hacerlo, dice que es malo y dice que vas a ser castigado. Entonces entra la culpa. La culpa solamente existe cuando hay un juicio. Si no hay juicios, no puede haber culpa. Ahora, no estoy hablando de libertinaje porque hay una cosa que se llama la ley de la causa y el efecto. Es decir, si tú sabes que algo te va a hacer daño, por tu bien es sugerente que aprendas a no tener efectos que te dañen, que te lastimen, que te quiten la energía. Pero una cosa es vivir en base a la causa y efecto y decir, bueno, si me meto esta sustancia, o si robo, o si mato, o si lastimo, entonces voy a tener estos efectos en mi vida y no los quiero. Que decir, estas cosas son malas y no las debes hacer porque este cuate te va a mandar al infierno. ¿Ok? Los juicios vienen de todo este sistema, donde aprendemos que las cosas malas existen. ¿Y qué nos dicen, por ejemplo? Nos dicen que debemos ser felices. Debes ser feliz. Y cuando no eres feliz, ¿qué pasa?
te juzgas y dices, chin, no soy feliz. Y a mí me dijeron que vine aquí a ser feliz. Entonces me juzgo, me castigo y creo más infelicidad. Dices, no debes fracasar. ¿Y qué pasa cuando fracaso? Tengo un juicio del fracaso, ¿sí? Me juzgo por haber fracasado, entonces voy a tener el dolor natural del fracaso, que como sabes nos va a llevar a aprender, pero que no es malo, pero vamos a tener un juicio y no debí haber fracasado. No te debes de divorciar. Y si te divorcias, ¿qué va a pasar? Te juzgas. No debes cometer errores, ¿sí? Debes ser güerito, debes ser alto, ¿sí? Debes de tener los pechos de cierta manera, debes de tener el pene de cierta manera. Debes y no debes todo el tiempo. ¿Y qué pasa con el ser humano convencional? Que todo el tiempo está juzgando a todas las personas, a todas las situaciones, ¿sí? Si alguien muere, si alguien nace, si alguien fracasa, si alguien se divorcia, si alguien engorda, si alguien adelgaza, si alguien tiene una enfermedad, ¿sí? Si ocurren cambios en tu vida, vas juzgando y juzgando y juzgando y juzgando. Si está lloviendo, entonces vamos a juzgar la lluvia. Si viene el huracán, entonces vamos a juzgar el huracán. Y estamos acostumbrados a través de nuestra mente enferma a ver la vida siempre a través de la visión del juicio. Todo como si, ahora vamos a poner que entonces nos convertimos nosotros en este cuate. El juicio termina siendo como unos lentes donde absolutamente desde que sales de tu casa hasta cuando te acuestas, e inclusive en los sueños, estás juzgando las cosas buenas o malas. Debe ser y no debe de ser. Y esto es la causa absoluta del sufrimiento, de los conflictos, del sufrimiento en base a qué. El juicio tiene dos cosas fundamentales que nos da. Uno, la culpa. ¿Quién te dijo que no vienes a regarla aquí a la tierra? Vienes a regarla. A eso venimos. Punto. Venimos a cagarla. Venimos a cometer errores. Todos los seres humanos. Es parte absoluta de nuestra existencia. No venimos a ser perfectos, no venimos a hacer todo bien, a hacer todo bonito, a complacer a todo el mundo. Venimos a equivocarnos. Pero ¿qué pasa? A través de este maldito cristal del juicio, vemos nuestros fracasos, nuestras pérdidas, nuestras equivocaciones y nos sentimos culpables. Y la culpa se acompaña siempre, ¿sí? Subconscientemente, de una necesidad de pagar a través del castigo. Siempre. El precio de juzgar las cosas como buenas o malas siempre va a ser el estar pagando y el estarnos castigando. Pero la culpa tiene un hermano, la culpa es cuando juzgo mis errores. Y el resentimiento viene cuando juzgo los errores de los demás. Y evidentemente también vamos a exigir que haya un pago por los errores de los demás y un castigo. No fui como tenía que ser. Me castigo, me culpo, sufro.
En el dolor no hay culpa ni resentimiento. El dolor solo es una experiencia que se siente y que nos está llevando a crecer, a aprender desde la responsabilidad. En el sufrimiento somos víctimas, nos victimizamos nosotros mismos, victimizamos a los demás. Y la gente que vive a través del juicio siempre va de uno a otro. Fui malo, los demás son malos. No hice lo que debería, no hicieron lo que debería. Soy malo por no haber hecho, son malos por no haber hecho. Y te repito, somos humanos. ¿A qué crees que estamos en esta existencia? Estamos aquí, escúchame bien, para equivocarnos, para regarla, para fallar y para sentir el dolor de nuestros fallos, aprender y crecer. Y es una parte absolutamente indispensable de la vida. No es malo el dolor, no son malos los fracasos. Lo cual no quiere decir que te vuelvas desfachatado, pero si lo quieres hacer, también vas a tener tus propias consecuencias. Juzgamos todo prácticamente lo que ocurrió en nuestro pasado. Juzgamos a todos nuestros ancestros, juzgamos a nuestros hijos, a todas nuestras amistades, juzgamos a nuestros vecinos, al cielo, a la tierra, a Dios, a las religiones, absolutamente todo. Y es la diferencia entre vivir nuestro dolor de manera sana y estar atrapados en el sufrimiento de manera constante. Las enfermedades físicas, el cáncer, la artritis, el lupus, ¿sí? los accidentes vasculares cerebrales, los infartos, todo es gente que vive aquí. Todo esto nos enferma. Siempre que hay alguna enfermedad física fuerte, quiere decir que estamos en sufrimiento y que o nos sentimos culpables o víctimas de otra persona. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo sería la vida sin emitir juicios? Aquí la gente que tiene muy metido el tema de las religiones puede respingar un poco o bastante porque dicen, bueno, el juicio es lo que me da las cosas positivas en mi vida. No es así. Vamos a suplantar la idea del juicio con la idea de causa, responsabilidad y efecto. Ajá. Entonces, nos tenemos que contestar cuando vivimos aquí. ¿Qué efectos quiero en mi vida? ¿Quiero ser feliz? ¿Quiero ser abundante? ¿Quiero tener relaciones de calidad? ¿Salud? ¿Un trabajo bonito? Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que generar en mi vida para que yo tenga estos efectos? Es decir, si quiero amor, pues no me voy a ir de drogadicto a la calle, a Tepito, a las cosas así. Si quiero salud, pues no voy a comerme 20 pizzas al día. Sin juicios, simplemente qué quiero en mi vida y cómo me tengo que comportar. ¿Qué causa tengo que hacer yo para las cosas? Aquí no hay bueno y no hay malo. Aquí también es cuando la gente decide sufrir, se le deja que sufra el efecto de sus propias acciones y a través de este efecto es donde la gente realmente puede crecer. ¿Qué pasaría si nosotros elimináramos el juicio de nuestra existencia? Vamos a hacer un experimento. Piensa en una persona a la cual tú juzgues. Puede ser tú mismo,
Puede ser tu suegra, puede ser tu ex, puede ser tu amigo, tu amiga la que te traicionó, etcétera. Y piensa en esa persona. Ahora, observa cuáles son los juicios de maldad y de no debería hacia esa persona. ¿Es malo o mala? ¿Desgraciado? ¿Maldito? ¿Por qué? ¿No es justo? ¿No debió? Y observa que cuando pensamos así generamos resistencia. Curiosamente, esta resistencia va a hacer que las personas estén constantemente llegando a nuestras vidas. Ahora, vamos a hacer un jueguito ahorita. Vamos a imaginar que bueno y malo no existe. Y que en este momento te das el permiso de cerrar tus ojos tantito, pensar en esa persona y quitarle, borrarle las etiquetas de bueno y malo. Bórraselas y simplemente obsérvalas como un ser humano neutral que está aquí en tu vida, que llegó a tu vida como un efecto de algo que tú hiciste. Todas las personas que han estado en tu vida tienen que ver con algo que tú hiciste, con un acto, una decisión, una causa. Esas personas son el efecto de tus decisiones, de tus pensamientos, ¿sí? Y tú las atrajiste a tu vida. Y si te están generando dolor, y ya no vamos a hablar de sufrimiento, vamos a ver ese dolor, que esta persona es el portador del dolor, qué lección nos están dando. Si esta persona es la portadora del dolor, quiere decir que es la portadora de la lección y que es nuestro maestro y que no es mala la persona. Si estamos sufriendo por su existencia en nuestra vida, entonces quiere decir que efectivamente no estamos aprendiendo la lección. ¿Ok? Vela de manera neutral y repítete a ti mismo o repítele a esa persona. Tú eres un ser neutral, eres portador de una lección fuerte, de una lección dolorosa, de algo que no había aprendido y que tengo que aprender y que vine a aprender. De hecho, estas personas aquí terminan siendo muchas veces las razones de nuestra existencia, porque nosotros vinimos a aprender esa lección y necesitamos nuestros maestros, nuestros examinadores, que a veces pues tienen que ser fuertes y te tienen que llevar al extremo. ¿Para qué? Pues para que puedas despertar y puedas saber quién eres y puedas reconocerte efectivamente cuál es tu poder. Recapitulando, tomamos responsabilidad. Yo atraje a esta persona. Esta persona es solo lo que yo atraje. Y la atraje porque hay algo que yo no sabía. Y la atraje como mi maestro, como mi portador de dolor. Lo observo así y elimino los juicios y te permito existir. Y podemos pasar todavía a un punto más fuerte, que sería el agradecimiento. Te agradezco a ti, aunque suene fuerte, por ser el portador o la portadora del dolor que yo necesitaba para abrir los ojos. Si tú eres capaz de hacer esto, vas a dejar
de sufrir por la existencia de esta persona en tu vida, lo cual no quiere decir que ya no vas a tener dolor. Evidentemente, el dolor puede seguir, pero mientras lo sientas sin juicio, sin quererlo evitar, sin pensar que es malo que el dolor esté ahí, y mientras no hayas aprendido la lección, el dolor va a estar ahí. ¿Ok? ¿Quieres que se vaya el dolor? Aprende la lección. Y la lección la puedes aprender en un mes, en 2 semanas, en 6 meses, en un año a lo sumo, pero tarde o temprano ese dolor se va a ir si tú te dedicas a aprender la lección. Dice Cecilia aquí, ¿qué pasa cuando es un hermano? Los portadores de las lecciones más fuertes son padres, hijos y hermanos. Mientras más fuerte es nuestra relación, ¿sí?, más fuertes son las lecciones. ¿Cuáles son nuestros maestros más fuertes? Nuestros hijos y nuestros padres. Y particularmente ahí es donde más trabajo nos cuesta soltar el juicio. ¿Ok? Y poder aceptar, que es parte de fundamental de lo que hago mucho en los talleres, que es soltar, ¿sí?, los juicios a las personas más allegadas a nosotros. Nosotros tenemos la idea de que nuestro padre no nos tendría que generar dolor. ¿Quién carajos te dijo eso? Eso es una estupidez. Ajá. Tu alma escogió ese padre porque ese padre iba a ser portador de un dolor que te iba a dar una lección y un crecimiento. ¿Quién te dijo que tu mamá no tenía por qué dar un dolor? Pues lo tiene que dar. Y lo da porque no hay de otra. O sea, no hay padres o madres que sean perfectos o que seamos perfectos. Siempre vamos a infligir algún tipo de dolor. Unos más, otros menos, unos con más crueldad, otros con menos, pero todos somos portadores de dolor. Nuestros hijos son portadores de dolor hacia nosotros, ¿ok? Y esta es la manera natural en la que funciona la vida. ¿Quién te dijo que no era así? ¿Quién te dijo que tu madre, por ser tu madre, no te tenía que infligir un dolor? ¿Quién te dijo? Es una estupidez. ¿Quién te dijo que tu padre, por ser el mismo, te tenía que amar por siempre? No venimos aquí como tal a ser amados por completo. Venimos a experimentar nuestras lecciones, ¿sí? Y ya sea hermanos, mejores amigos, parejas, siempre vamos a ser portadores de la lección hacia otros y siempre vamos a recibir, ¿sí?, también estas lecciones. Te invito a que el día de hoy trates de quitar esa idea de que la gente que te quiere no te tiene que dar dolor, de que la gente que te dio la vida no te tiene que dar el dolor. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es una tontería. Por supuesto que así funciona la existencia y está bien que funcione. Ahora, tú eres responsable, ¿sí?, si esta persona, ya que aprendiste la lección, si quiere seguir infligiendo el dolor, tú vas a ser responsable de que esta persona ya no esté en tu vida. Y muchas veces esta es la lección, que se llama poner límites, límites. Y una de las lecciones más fuertes del amor hacia nosotros mismos, de la autoestima, es saber poner límites a las personas y decir, pues podrá ser mi hermano, o podrá ser mi madre, o podrá ser mi padre, o podrá ser mi hijo, pero te voy a poner un límite. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sigas generando dolor en mi existencia. Entonces te pongo límite, te saco de donde no me gusta que generes más dolor en mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero ese conflicto en mi vida. Y esto no quiere decir que no lo ames, pero recuerda que primero te tienes que amar a ti para que tú puedas estar bien. Esto es muy importante. Ok, ahora vamos a poner ya no una persona, pero vamos a poner una situación que pasó. Vamos a suponer que perdiste un pie.
Vamos a llamarle la situación X. ¿Qué pasó? ¿Se murió tu papá cuando tenías 4 años, cuando tenías 20 años? ¿Se murió tu papá y tus hermanos? ¿Te corrieron a los 58 años, ya que te faltaba un año para jubilarte? Okay. Vamos a quitar una persona y vamos a poner esta situación. ¿Qué situación de tu pasado te ha generado sufrimiento? ¿Cuánto has resistido esto? ¿Cuánto has pensado que esto no debió existir? ¿Que esto fue malo? ¿Okay? ¿Que esto fue un error del universo, de Dios, de los demás? ¿Y cuánto no has querido? Dos cosas, sentir el dolor y aprender la lección. Si hay un dolor por un evento del pasado, quiere decir que hay una lección que no has aprendido, que puede estar relacionada con el perdón, con el apego, ¿sí? Con las adicciones y con la falta de valoración a ti mismo. Si te está doliendo es porque no te amas, es porque estás creyendo que por causa de esta situación estás siendo infeliz y no es así. Siempre la causa de tu infelicidad eres tú, no lo que ocurrió en el pasado, y eres tú en este momento. Por lo tanto, te voy a invitar ahorita a que podamos observar una situación que esté ocurriendo en nuestra vida, que no nos guste, que nos esté generando dolor o algo de nuestro pasado. Algo por lo cual has sufrido o te has estado sintiendo mal. Te invito a que cierres tus ojos, ok, esto lo puedes hacer después de la charla. Observes el evento y entonces dejes de juzgarlo y dejes de pensar que esto que está ocurriendo o que ocurrió es malo. Y de ahí vamos a ir a un punto mágico. Del rechazo y la resistencia con esta situación y con esta persona, vamos a ir a lo que se llama aceptación. Abrazar, acoger la lección. Entonces te invito a que te imagines ese evento, esa persona, quites el juicio, no es ni bueno ni malo, es el portador de mi lección. Y que tú sientas que se abre un hueco en tu corazón y que se abre tus brazos. Y respiras profundo y abrazas la lección y la metes a tu corazón. Y das gracias al universo porque te puso a esta persona y porque te puso la lección que necesitabas. No es la lección más bonita, ni la más hermosa, ni la que te provoca más placer, pero es la lección que necesitabas. Y el universo, lo tienes que saber, nos manda siempre las lecciones que necesitamos para crecer, para encontrarnos con lo que verdaderamente nosotros somos. Cierra tus ojos y abraza esa situación, métela a tu corazón y agradécela. Aprende la lección, escucha la lección, escucha el dolor y agradécelo como si fuera tu medicina, que de hecho esta situación X termina siendo tu medicina. Ayer estaba platicando con una amiguita que tuvo un problema su hijo, se enfermó su hijo. ¿Ok? Y me decía, pues es que no me gustan las enfermedades, ¿no? Las resisto mucho. Uh-huh. Bueno, pues la enfermedad de un hijo, ¿sí? Es una lección para el hijo, pero también lección para mí.
porque nos está diciendo que hay algo que no está bien, o que yo le estoy enseñando, o que yo no le estoy enseñando, algo que no le estoy dando. Y entonces, el día de hoy podríamos decirle a mi amiguita, ¿no? ¿Sabes qué? Dale gracias a ese problema, porque a lo mejor hoy en la noche vas a estar más cerca de tu hijo. A lo mejor ese problema de tu hijo fue una manera de decirte, hey, aquí estoy, voltéame a ver, uh-huh. Escúchame, siénteme, pélame. Y como no me pelas de otra manera, entonces yo me enfermo. Y cuando yo me enfermo, entonces yo dejo las cosas que para mí habían sido más importantes y me enfoco entonces en el amor y en la compañía. Entonces, esta enfermedad va a ser algo que me va a hacer recapacitar, reflexionar y retomar mi relación con una mayor conciencia y con una mayor cantidad de amor, si lo pudiéramos medir. Así son las fracturas, así son los infartos, así son los robos. Ahora que hay tanta inundación en el país, se te quedó tu coche atascado, inundado. Bueno, pues ¿qué te está diciendo la vida? Si te quedas atascado y se para tu coche y te bajas y está hecho todo un desmadre, ¿qué te está diciendo la vida? ¿Cómo estás tú en tu vida? Observa que cada situación dolorosa es un dolor que te está diciendo cómo estás tú. Okay. Que perdiste el coche, bueno, pues entonces necesitas aprender mucho. ¿Sí? Que te robaron tu perrito, pues hay algo que tienes que aprender. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tenemos dolor ahora, vamos a ir a la aceptación de lo que es. ¿Cómo sabemos que algo debe de existir? Porque existe. ¿Cómo sabemos si una situación tenía que ocurrir en tu vida? Porque se presentó. No hay errores en el universo y no hay absolutamente nada que se presente que no tenga que estar ahí en ese momento. ¿Y sabes qué? ¿Sabes hasta cuándo se va a ir? Hasta que escuches tu dolor. Hasta que dejes de escuchar el mundo externo, la televisión, el radio, y escuches tu dolor. ¿Cuál es mi dolor? ¿Y qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Okay? Y agradecer la lección sin enjuiciar lo que es. Aceptamos la vida y la muerte tal como es, porque entendemos que el mecanismo y el reloj universal es perfecto. En tiempo, en espacio y en personas. Entendemos que si nuestra mente frontal de aquí no es perfecta, nuestro subconsciente sí es perfecto y sabe cuáles son las personas que tu ser necesita para que aprendas la lección. Y esa lección, la más dolorosa, la más dura, esa muerte, es todo eso, es a lo que viniste, ¿sabes? No solo venimos a ser felices, venimos también a sentir dolor y venimos a crecer. Y la vida tiene esas dos partes, tiene esas dos polaridades. Por un lado vamos a crecer y por el otro lado, ¿sí? Vamos a disfrutar. Y a veces vienen años, 4 o 5 periodos de 7 años de mucho crecimiento. Y después vendrá la paz y después vendrá el disfrute. Pero mientras esté la lección, no sufras. El sufrimiento no te va a llevar a ningún lado. La victimización, el juicio. Lo que es, ya existe
y no nos queda otra más que aceptarlos. Y así el sufrimiento se va, aunque el dolor pueda permanecer, porque lo aceptamos, porque lo agradecemos y porque lo escuchamos, mis queridos hermanos. Esta es otra de las tantas recetas que podemos practicar todos los días con respecto a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Y justamente este tema que hemos revisado el día de hoy es uno de los temas centrales de mi taller de Alquimia de Vida 1. Como vemos muchas cosas en el taller, no me da mucho tiempo de verlo tan profundo como lo estamos viendo ahorita. Aquellos que vayan a venir este fin de semana al taller, ¿sí? Escuchen 2 o 3 veces esto porque les va a dar uno de los puntos fundamentales de mi taller. Vamos a tener mi taller de Alquimia de Vida, que es un taller de transformación emocional, este día 9 y 10 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Este taller, bueno, lo que hacemos es entender de dónde viene el dolor, el sufrimiento, entender cómo nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros ancestros, cómo nos hemos programado en el subconsciente para repetir patrones familiares y cómo liberarnos del dolor asociado a nuestros patrones y a nuestras programaciones subconscientes y a nuestras lealtades familiares. En este mes vamos a tener también el día 30 y 1 de octubre. Voy a tener la parte 2 de Alquimia de Vida 2, ¿sí? Que tiene que ver específicamente con el manejo subconsciente de las emociones. ¿Cómo se forman las emociones? ¿Cuál es el mecanismo preciso, neuronal, ¿sí? Químico? ¿Cómo se forma un enojo? ¿Cómo se forma una tristeza? ¿Cómo se forma una depresión? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos manipular para que estas emociones estén a nuestro favor y no estén en nuestro contra? Por lo tanto, este mes vamos a tener Alquimia de Vida 1 y Alquimia de Vida 2. Todos son bienvenidos. En mi página, que es www.cienciadelasemociones.com, puedes ver registro, les voy a poner un link mañana, en la mañana, y puedes ver, tengo una promoción donde si haces un pago, ¿no?, bastante razonable, puedes tomar los dos seminarios. ¿Ok? Muy bien, pues mis queridos hermanos, pues me ha dado mucho gusto estar aquí, poder compartir con ustedes un día más. Agradezco esta vida, agradezco esta oportunidad que me da el universo, que me ha dado el Dios Padre, que me ha dado mi ser, mis ancestros, ¿okay?, para poder estar aquí con todos ustedes y poder compartir algunas cosas, esperando de verdad que alguna de estas palabras pueda generar un poco de paz o un poco de cambio en tu vida y en la mía, que termina siendo la misma. Si tú sanas, yo sano. Si yo sano, tú sanas, mis queridos hermanos. Pues no me resta el día de hoy más que de verdad mandarles un gran abrazo, agradecerles mucho el que pues se hayan tomado la molestia de ver esta clasecita, compartir. Y bueno, pues invitarlos, todos aquellos que quieran compartir un poquito más este taller de 2 días, pues bueno, nos vemos este fin de semana con todo gusto. Me pueden mandar mensaje por inbox para cualquier duda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, un abrazo, que descansen. Cuídense, mis amigos de Puerto Rico, de Dominicana, de allá de Florida, cuídense mucho. Y bueno, pues una gran bendición, que todas estas cosas son lecciones. Besos, abrazos para todos. Bye.